estas protestas, porque sí es verdad, justo después de las elecciones, creo, o en el momento de la toma de posesión, o sea, o fue en junio o fue en mayo, comenzaron una protesta cada martes, unas protestas que Ricardo Lombana convocó de alguna manera, pero primero había sido convocado por otros grupos. Ricardo como de alguna manera le pone su bandera, pero al mismo tiempo como que casi la quita después del rato, deja de ser Ujú. protagonista en las protestas. Y las protestas, por ejemplo, para mi entendimiento, ¿no? Yo que no las he estudiado tanto como tú, el punto de inflexión es cuando sacan la bandera pro LGBT en este stunt o Sí, este ardid, casi que ardid publicitario que y hizo el vamos a ponerle en realizador. contexto a los oyentes de Ujú. repente que no recuerdan qué sucedió en ese momento. Después de las elecciones había mucha gente frustrada por el hecho de que a pesar de que muchos diputados no se reeligieron, muchos sí. Y caras muy, que no son muy Familiares, queridas. ajá. Por ejemplo, el señor Benicio Robinson se Correcto, religió. Y eso correcto. era una de las consignas más grandes de Y estos se religió protestantes. por voto plancha y por cocientes y residuos. Exacto, o Sí. sea, tampoco fue que fue el más votado en Bocas del Toro. Entonces, eso hizo el repudio de un sector muy grande de la sociedad. En ese momento se hicieron protestas no solamente en la Asamblea, sino también en la Corte Suprema de Justicia. Y algo que hizo un boom fue el hecho de que la diputada Zuley Rodríguez presentara la ley de la reforma migratoria. No sé si recuerdas en Es ese correcto, o sea, momento. ella estuvo Ajá. presentando dos temas muy polémicos, el de la migratoria, que era como una bandera que había llevado por mucho tiempo, y la de, no se nos olvide que aquí también como que en el programa y en la emisora tuvimos mucho que ver con el tema, o por lo menos asistimos a las reuniones, fue el tema de la ley de protección al músico nacional, Ajá, que era la exactamente. ley que le llamaron 3x1, que Ajá. hasta por parte de la misma diputada hubo desinformación al respecto, que Exacto. involuntaria, no creo que eso no Entonces, le convenía a ella tampoco, pero no era nunca fue 3x1 el asunto. Pero bueno, entonces continúa. en ese punto, muchísima gente que se estaba manifestando en contra de las reformas Ujú. migratorias, Ajá, decían que era muy fuerte. ajá. Entonces ahí fue donde Revolú sacó la bandera de Panamá con la bandera LGTBIQ. Correcto, Yo siento de que el derecho de protestar está consagrado en la Constitución y es un correcto. derecho de que todo el mundo lo tiene, pero nosotros tenemos que entender de que también hay normas que regulan el uso de los símbolos patrios y Sí, que pues. nosotros no podemos No deja de llegar a ese ser, mira, punto. dentro Exacto. del. Es válido el discurso y esto es una opinión muy personal mía, digo, es válido hasta cambiar los símbolos patrios, pero tienes que atenerte Ah, a la situación que está regido por la ley, exacto, y ¿no? va a tener consecuencias Exacto. eso. Si tú Entonces, como realizador o como lo que sea que estás haciendo activista, pesas y te parece que es más importante el discurso que estás haciendo al alterar los símbolos patrios que lo que vas a tener que pasar legalmente, porque vas a tener que pasar un proceso, pues que que te de hecho le detengan como pasó pasó. con el muchacho. Entonces, bueno, tú sabrás. Pero aquí en Panamá está en contra de la ley alterar los símbolos Exacto, patrios. entonces a partir de ahí vino un movimiento que se mantuvo latente, no puedo decir activo porque por muchas razones fue latente. Bueno, Entonces, Frangeli, ¿cuándo comienzan las protestas, como cuando bien dice? comienzan las protestas, ya esto viene siendo un tema que viene siendo a mediados del mes de octubre. Quiero también dejar un antecedente por medio hablando de las reformas constitucionales porque hay gente que no tiene el contexto y es que la ley faculta a Ajá. la concertación para hacer unas reformas, para sugerir unas reformas. Bien. Esto fue en el gobierno de Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela no pudo pasar ese paquete de Que era reformas promesa de campaña que de era él. promesa de Ajá. campaña de él Ajá. y no pudo hacerlo. Entonces él de hecho antes de las elecciones quería proponer una quinta papeleta en la cual nosotros como pueblo panameño decidiéramos si queríamos una constituyente paralela o queríamos que las reformas se pasaran. Ujú. Y pues al final del día no pasó esa quinta papeleta y pasó lo que ya hemos visto. Te cuento rapidito que el 15, 16, 17 de julio pasó todo el paquete de reforma de la concertación, primero de la concertación al Ejecutivo, eso fue el 16. Ajá. El 16.
15. Ajá, El 16 pasó al Consejo de Gabinete y que el lo aprueba el Consejo de 17, Gabinete. para pasarlo a la Asamblea, Sí. y el 17 el vicepresidente, el señor Carrizo, lo presenta a la Asamblea. En ese momento, promesa de campaña del presidente Cortizo. Nito Cortizo era que se iban a hacer unas reformas a nuestra Constitución. Pero en ningún momento él revisó ese documento, porque ese documento en 3 días, ¿quién lo va a revisar? Es Nadie. cierto, pero él avisó también que no lo iba a revisar. Ajá, de que alguna lo iba a manera, pasar desde directo. campaña. Él fue consecuente con lo que Exacto, dijo. él lo pasó directo. Entonces, eso cuando llega a la Asamblea pasa a la Comisión de Gobierno, y la Comisión de Gobierno se prepara en una gira por todo el país para recoger las ideas, los pensamientos, las inquietudes las consultas, ¿no? de todo el Las pueblo famosas panameño. consultas que habló tanto Leandro Ávila, las consultas que habló Exacto. tanto también Zulay Rodríguez. El algún momento diputado todos han independiente referenciado- Gabriel Silva también Correcto, estaba en esa comisión, correcto. Corina Cano, Corina Cano, correcto. todos ellos estaban en esa consulta que fue a través de todo el país. Algunos fueron, otras personas nunca se dieron por enteradas de esas consultas. Yo sí sé que pautaron por muchos lugares, lo vi en redes sociales, lo vi en televisión, lo vi inclusive en el periódico, pero algunas personas no se dieron por enteradas. Entonces las protestas empiezan a partir de cuando esto llega a la Asamblea, ya en un primer debate. No sé si recordamos el altercado que hubo en la Asamblea entre el diputado Cristiano Adame Correcto. y Leandro Ávila, y le Que dijo fue que era por- un vendido y que se iban a ver afuera. Sí, que era fue significativo porque el tema de llamarlo vendido era vendido hacia quién, o sea, él tenía que batir para dónde, ¿no? Y ahí porque nos lo que estaba viene- planteando Leandro Ávila era algo que estaba incluido dentro de las consultas, que era el tema de la reelección, si no me equivoco. Ajá, exacto, había un tema bastante fuerte de la reelección, había también el tema del, cuando tú entras, dar un informe de tus bienes, no recuerdo ahorita el nombre. Correcto. Habían bastantes detalles de la transparencia de los diputados. Correcto. Entonces, él le decía, y fue una discusión que se tuvo que poner. Fue acalorada. Fue bien acalorada. Y entonces ahí empezó como que todo el mundo a darse cuenta de todo. La primera gran protesta se da el día 22 de octubre por manos de la Universidad de Panamá, por los artículos polémicos del artículo 99 y el artículo 104, en el cual querían quitarle querían darle financiamiento a todas las universidades privadas y públicas. Si ya nosotros estamos viendo que el financiamiento no alcanza para las 5 estatales, ahora como para las 30. Era en parte eso. Y el otro era que querían crear un organismo, quitarle la facultad de fiscalizar de la Universidad de Panamá, y querían darlo a ese organismo. Que era el pedazo más álgido. Sí, porque lo otro no estaba tan claro, pero sí. Y vale la pena a la acotación de que eso no era parte del paquete de las reformas que presentó la concertación. Esta es una modificación que entra por la Asamblea a propósito de qué. Entonces ahí es donde vamos, Nadie sabía de dónde había salido esto. Hubo un dime que te diré bien fuerte en redes sociales por medio de la diputada Zulay y Anet Planels, porque decía que no, que Anet Planels tenía intereses porque el papá es el rector de la UMA. Y bueno, ahí hubo un altercado, pero al final del día, si nosotros vemos el documento, y yo hice un video de eso que se me hizo un poquito viral en redes sociales, que yo explicaba que el documento firmado fue como un resfriado leve. fue un resfriadito. Tú sabes que tampoco hay mucha gente que anda pendiente a esto. Fuera un video de estos de graciosos, pues la historia fuera diferente. O usando palabras soeces, ¿no? Claro. Pero yo explicaba claramente que hay un documento que gracias a la bancada independiente ellos lo filtraron, ellos publicaron el documento donde salen las firmas de las personas que estaban de acuerdo y que estaban proponiendo la ley. Y ahí claramente decía Marcos Castillero, Leandro Ávila, y hay otro que se me escapa el nombre, que no es un diputado muy conocido. Pero igual está en mis redes sociales y ustedes pueden buscar la información. Marcos Castillero, el diputado presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Correcto. Y él, en un dime que te diré con Leandro, le dice, yo no me reuní con el lobby de las universidades privadas, fue el presidente. Y eso vino de ahí. Okay. Vino esa modificación.
a la reforma. Entonces eso fue el detonante de las protestas. Correcto. Ya los universitarios estaban cansados porque sabemos que la Universidad de Panamá tampoco tiene las mejores estructuras, no tiene las mejores instalaciones para nada, que o sea, nada. los mejores nada. Ellos Lo prácticamente mejor que están tiene la trabajando con los Universidad de Panamá es que es la universidad más barata de toda Latinoamérica. Exacto. Y de América entera debe ser, ¿no? Y los muchachos reciben una educación como si estuvieran pagando muchísimo dinero por ello. Entonces es una manera de ¿sabes?, ayudar a la población. Sí, y no claro. podemos permitir que por lo menos se le quite la oportunidad de estudiar al que no tiene. Claro, claro. Sí, no, ahí está, ¿no? Entonces, el primer día de esas protestas, entonces recuerdo muy bien la imagen de uno de los pelados universitarios agarrando, tenía un martillo encima de la cerca de la asamblea, el tipo estaba dando. No, ese todavía no fue ese día. ¿Todavía no fue ese día? Ese todavía no fue ese ¿Ves día. lo importante que hacer la cronología de la cosa? Ese día ellos se saltaron la cerca porque No, estaba al día lloviendo. Siguiente saltaron la cerca, Sí, ¿no? Al día siguiente tumbaron la cerca. Ese día ellos saltaron, Ajá. que recuerdo que fue uno de los chicos del frente por los panameños. Alexis, si estás escuchando, un saludo. Él saltó con los muchachos del PAD, ellos entraron. Okay. Y ahí hubo un problema con la puerta de la asamblea porque no querían dejar entrar ni siquiera al rector de la Universidad de Panamá ni a los decanos y estaban afuera mojándose. Sí. Ahí fue donde le dieron cortesía de sala y hablaron con ellos. Entonces, al día siguiente fue que entonces empezaron ya como que más gente a unirse, los muchachos. ¿Cuándo el rector llama a una marcha? ¿Ese día o el día después? El 22, el mismo día. Okay. Ese día es donde él llama a la marcha. Luego de eso, entonces, empezaron los muchachos a protestar de las universidades. Ya era más orgánico, ya no estaba con el rector ni con los... También hubo una marcha de parte del UTP, pero eso fue de este lado acá en la tumba muertos. Okay. Eso no bajó hasta allá. Pero para el día 29 de octubre, ese fue el último día del debate, del tercer debate, y eso se habló por todas las redes sociales que iba a haber un debate, que ya iba a ser el tercero. Ajá, claro. Antes de eso, en el segundo debate, yo no sé si recuerdan cuando querían meter unas reformas bastante extrañas. La diputada Rodríguez quería meter que los nacionales solamente iban a ser los hijos de panameños. Sí. Eso fue un tema de que la bancada la llamó, eso fue como el 16. También estaba el tema, el de... Bueno, Corina, que al final del día ella dice, pero ¿para qué quieren que nosotros entreguemos nuestra declaración de bienes? Eso es excesivo. Y lo critiqué en redes sociales y dije, ok, un país donde la transparencia está entredicho, eso es necesario. Nosotros como sociedad necesitamos estar claro de que los fondos públicos se mantengan públicos y ustedes no entren a robar en el Estado. Sí, pues. Todo eso se dio ese entretanto y estaban metiendo reformas, lo de la universidad, lo del fiscal, que es el que los va a investigar a los diputados, que no va a ser la Corte Suprema, una serie de cosas que después el mismo presidente Nito Cortizo, que él estaba en Japón en ese momento, llamó y dijo que o quitaban eso o nos iban a una paralela. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Dijeron, retiramos todo lo que nosotros hemos propuesto y no solamente nos vamos con el documento de la concertación. Eso cayó también los ánimos de la ciudadanía porque muchos ciudadanos fueron a las consultas ciudadanas, dieron buenas ideas y tampoco es justo que por querer los diputados blindarse de cierta manera, entonces la voz ciudadana no se vea escuchada. Claro, y hay temas dentro del paquete de reformas que presentó la mesa. No está lo de la declaración de bienes. Lo de la reelección es distinto, hablan de un término más y cosas por el estilo. No está lo de la caja del seguro social. No está lo de la caja del seguro social. Hay muchas cosas y bueno, ahora podemos hacer una pequeña pausa a evaluar un poco el tema de las reformas mismas. Que digo, suficiente se ha hablado del tema, ¿no? Pero haciendo el recap, que es lo que estamos haciendo en el programa de hoy. La mesa de concertación para el desarrollo, y lo hemos hablado con anterioridad acá en el programa, fue un grupo, no es una organización, es un grupo de organizaciones. Eso se creó para el tiempo de Martín Torrijos, aquí en Panamá. Entonces, en buena onda se crea el asunto. Eran 23 o en algún momento habrá fluctuado ese número, pero eran más de 20 organizaciones que comprendían partidos políticos, sociedad civil organizada,
gremios, sindicatos, estaban representados una buena porción de los actores políticos del país. La idea de la mesa de la concertación era precisamente, entre otras cosas, cosas como reformas constitucionales, pero era un poco una mesa para lograr consenso en torno a los grandes problemas del país. Entonces eso comienza de esa manera, era como que era algo que dejaba ver muy bien al gobierno de Martín Torrijos en ese sentido, de ser conciliador, de buscar, bueno, consenso, ¿no? Exacto. E incluir a todo el mundo dentro de la conversación y la mesa era una mesa muy elegante, digo, como quien dice, se reunían en hoteles, todo el mundo tenía su momento, era muy participativo también, habían organizaciones de jóvenes que participaban, así como diáspora del asunto, que eventualmente quedaron siendo una voz dentro de este paquete de reformas, pero es parte del problema, casualmente. Pero bueno, entonces, la mesa se crea y comienza a proponer, ¿no? Y hace como un actor de opinión, un agente de opinión dentro de todo. Pero bien, termina el gobierno de Martín Torrijos, viene el gobierno de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli agarra de bandería política la oposición a la mesa de la Concertación Nacional por el Desarrollo, en buena parte porque de alguna manera el sistema político, el sistema de actores políticos se había puesto en contra de él, y al principio del mandato, ya después de un par de qué sé yo, de los eventos que sucedían durante el gobierno de Ricardo Martinelli, que eran tan folclóricos, entonces la mesa comenzó a criticar al presidente Martinelli. El presidente Martinelli, a su vez, entonces comienza a desarticular, desautorizar la mesa de concertación para el desarrollo. Cambio Democrático se para de la mesa, si no me equivoco, y cosas por el estilo, y la mesa de concertación por el desarrollo queda un poco ahí, más o menos, no la cierran. La mesa misma lucha por mantenerse activa, pero sí se lastima durante el periodo, ¿no? Entonces después viene el presidente Varela sí la trata mejor, como quien dice, pero nunca llegó el nivel de compenetración, por lo menos desde el punto de vista de los partidos políticos tradicionales, a mi entender. Yo no puedo hablar del resto de las organizaciones, pero desde el punto de vista de los partidos políticos, y eso lo digo más allá de por mi experiencia propia, sino por las opiniones que se han vertido a partir de las reformas constitucionales. Esta representación que tenían los partidos políticos, esta compenetración y la comunicación que había, se pierde. Entonces la gente, o sea, los que representaban a los partidos políticos, por lo menos quedándome del lado de los partidos políticos tradicionales, los que representaban a los partidos en la mesa de concertación dejaron de ser esos individuos y comenzaron a ser como mandaran, no a cualquier persona, no quiero ofender a alguien, pero no era el mismo perfil de los que iban al principio. Así que un poco estaba la mesa olvidada. Llega la coyuntura electoral, llegan los clamores que tú mencionabas al principio, el no a la reelección, la transparencia, la lucha contra la corrupción y las reformas electorales. Entonces, la mesa de concertación nacional, como una de sus labores, más emblemáticas, era crear un paquete de reformas. Ya tenían algo en un documento preparado, ya habían hecho esfuerzos para crear un paquete de reformas constitucionales, y salieron ellos diciendo: oiga, muchachos, después de todo, acuérdense de nosotros, aquí tenemos un paquete y esto lo podemos resolver. Hombre, por algo nos crearon, ¿no? Bien, perfecto. Entonces llega la campaña, llegan ya todos candidatos de primarias establecidos y tienen que tomar una posición en torno a un evidente clamor de la ciudadanía por unas reformas constitucionales, y así tomaron su posición, y todos, across the board, fue transversal, todos menos Marco Ameglio dijeron: nosotros, yo si gano voy para una reforma constitucional. Otros decían constituyente, que era todavía más radical, en el caso de Saúl, ¿no? Originaria Saúl, Blandón sí también hablaba una constituyente, pero no originaria. No, claro. Una paralela. Exacto. Entonces, Nito Cortizo en su caso dijo: no, aquí está la mesa de concertación, y si yo gano voy a agarrar esas mismas reformas y las voy a agarrar. Que fue precisamente lo que pasó. Entonces, se crea como una especie de camisa de once vara política aquí, entre política y técnica.
en torno a las reformas, ¿no? Digo, se ve la coyuntura, los candidatos tienen que responder a la coyuntura, tomar una posición, le queda de alguna manera fácil al presidente agarrar el paquete de reformas y pasarlas a la asamblea, de alguna manera, teniendo responsabilidad y no teniendo responsabilidad al mismo tiempo. Exacto, y yo pienso de que aquí el problema es que nosotros ahorita mismo estamos con una institucionalidad en crisis, casi al borde de cualquier cosa, y ese es el problema. Si esa institucionalidad se respetara, si aquí el que comete un delito se investigara y fuera hallado culpable y va a la cárcel y paga su condena, yo pienso de que la ciudadanía pudiese creer que aquí vivimos en un Estado de Derecho, pero podemos decir que un Estado de Derecho, que debería tener la República de Panamá, está bastante entredicho entre para quiénes son las leyes, y Panamá debería ser un país de leyes, no de hombres. Entonces, ese es el problema, y yo entiendo bastante a los que protestan, a los que se manifiestan, hasta cierto punto los entiendo, porque hay el hastío, está la desconfianza ciudadana a los líderes, pero pienso de que no, tampoco es la mejor manera. Hace un momento me hablaste del tema de la organización, y esto lo podemos ver desde el día 30, cuando pusieron las púas, ahí es donde hablamos de las púas en la cerca de la universidad, y que había un muchacho de la Universidad de Panamá con un martillo dándole para poder cruzarse, y habían otros chicos de otras universidades, de otros organismos, de que tiraron la cerca. Entonces ahí vemos que otro actor entra nuevamente en el tiempo, en las protestas, que es la comunidad LGTBIQ. Entonces ellos entran. Otro detalle que también entra que ellos no se habían presentado en las protestas constitucionales. Volvieron nuevamente la comunidad. Eran parte de las protestas de los martes, ¿no? Por eso es que se sienten un poco. Que ellos tuvieron latente, pero entonces ahora se reactivan nuevamente las protestas, se reactivan las feministas, se reactivan, bueno, que ya también las feministas ya habían hecho una protesta por el tema del diputado Arquesio, que ese fue otro tema que fue casi a la par de todas estas sí, encima, otra parte del sancocho han sido de las cosas, ha habido mucho evento dramático desde que subió el presidente Cortizo a la presidencia. Digo, está el tema del expresidente Ricardo Martinelli. Ajá. El tema, imagínate, cosas que uno no ve venir, siquiera Arquesio Arias, que como caso de corrupción y como caso de escándalo legislativo es uno de los más grandes, parece mentira, pues uno de los más grandes que ha tenido la historia de ese órgano. De verdad. Exacto. Que sí. Es bien fuerte, bien fuerte. Y otra cosa que ha quedado como que rezagada dentro del asunto, pero bueno, gracias a Dios hay cartas en el asunto, está separado del cargo, están investigando todo aquello, perfecto. Bien, entonces, siguiendo con nuestro recuento, ¿no? Porque no es poco importante el tema de la influencia que ha tenido o hacia dónde ha movido las protestas el tema de la comunidad LGBT. Están convocando una marcha casualmente los Pro Familia, el grupo Pro Familia, mal llamado Pro Familia. En fin, están llamando a una protesta que promete ser bastante grande. Hay que ver qué tan grande es, porque yo creo que aquí se va a separar criterios, ¿no? En el tema del LGBT, bueno, nos vamos a alejar un poquito, pero en el tema LGBT es un tema enteramente pasional. No hay raciocinio, pues, bueno, diríamos los que estamos de este lado, que somos pro derechos LGBT, ve con absoluta falta de raciocinio el lado de allá. Pero seguro del lado de ella ven a gente, y justificablemente ven a personas activistas del lado LGBT, lo ven como poco raciocinio lo que están haciendo. Y te lo digo, por ejemplo, combinar propuestas es peligroso dentro de un movimiento de protesta. Sí, es que ahí es el punto. Aquí es el punto. Todos están jalando la carreta para diferentes lados y nunca se va a llegar a un consenso. Y algo que yo criticaba fuertemente es que sí, esto es algo que lo estamos viendo en Latinoamérica entero.
y un politólogo, un sociólogo decía lo siguiente: estas son protestas de que son bastante orgánicas, no tienen líderes. Eso lo vemos en Chile, lo vemos en Bolivia, lo vemos en todos lados, que viene de la respuesta del hastío y el hartazgo social, y eso es completamente entendible. El problema aquí es que yo pienso de que nosotros tenemos que aprender de que nosotros vivimos en un país bastante socializado y civilizado, y que nosotros podemos, entre tú y yo, ponernos de acuerdo y decir: este va a ser nuestro pliego de peticiones y esto es lo que nosotros vamos a protestar, y nosotros vamos a presentar esta carta en la asamblea, y que por eso nosotros estamos protestando. Yo pienso de que esas situaciones se pueden dar, pero no a golpe de piedras, no a golpe de nada, porque el 31 pasó algo muy triste. Bueno, y volvamos entonces a la cronología. Volvemos a la cronología, que quedamos en el 29. Ajá. El 30, entonces, que se unieron todo el mundo, y hay algo que tenemos que tener claro. La Asamblea Nacional sesiona en sesiones ordinarias hasta el 31. El 29 correcto, cerró en tercer debate las reformas constitucionales, y que vuelve a ser debatido en una segunda legislatura en enero. Correcto. O sea, ellos todo este tiempo sabían, desde mitad de octubre, de que estas 3 debates se iban a dar. Y cerrados los 3 debates, tú no puedes ver ese tema. Y menos a 2 días de que se te está terminando el periodo legislativo. Más allá de eso, tenían que cerrar ese primer debate antes del 31. Antes tenían Era que el único cerrarlo. deadline que había. Exacto. Disponible. Entonces, ellos lo sabían porque eso salió en el periódico por todos lados. Inclusive hubo un fin de semana. Pero aquí, como yo digo y critico, aquí las protestas tienen que organizarlas con 4 días de anticipación y publicarlas en las redes sociales. ¿Para qué? ¿Para taquilla? No sé. Porque definitivamente hay otros grupos muy conocidos, Frenadeso, Sunta, que dicen: vamos a cerrar calle en un momento, y lo cierran. Ellos tienen que hacer una movilización nacional para que ellos te publiquen y te digan cuándo ellos se van a estar moviendo. Inclusive ha habido momentos en que Frenadeso y grupos que son de usual protesta, cuando llegaron los otros grupos, estos nuevos grupos que están participando en las protestas de la Constitución, de las reformas constitucionales, hubo un momento que Frenadeso y su gente se apartaron, inclusive, ¿no? Sí, porque hubo situaciones como esa, ellos al principio no se mezclaron. Ellos no se mezclaron. Y inclusive en septiembre, octubre, ellos protestaban fuera de la asamblea. Correcto. Yo recuerdo que yo fui a hacer una entrevista al diputado Edison Brose cuando estábamos el tema de el diputado independiente, que estaban viendo el tema de tener una comisión evaluadora del tema del Darién. Ese día yo quedé encerrada en la asamblea. Yo quedé encerrada porque estaba Suntra y Frenadeso afuera con sus consignas, abajo las reformas, no las reformas, y todavía no había empezado el debate. Pero ellos ya sabían lo que venía, y le estaban mandando un mensaje claro a la asamblea de que, hey, cuidado con lo que van a meter ahí. Entonces, ya desde ese punto, entonces el 30, ¿se acuerdan de la quema de La Palma? A mí me dolió mucho. ¿La quema de La Palma? Quemaron una palma fuera de la asamblea. Sí, mira. Y yo digo, si lo supe, se me olvidó. ¿Por qué quemar la palma? Ese fue el día que tumbaron la cerca. Es el día de la cerca. Tumbaron la cerca los muchachos, quemaron la palma, y entonces ahí empezaron los actos violentos. Me río por otras razones, ¿no? Porque no es una, ¿cómo se llama? No es una protesta pacífica. Y yo les voy a leer el artículo 38 de la Constitución de Panamá, que dice: los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso, y solo se requiere para efectuarlas un aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas. La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma que se ejerza cause o pueda causar perturbación en el tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos de terceros. Y desde ese día que vimos todo eso, tiraron cerca, cerraron calle. La gente que estaba por ahí, por el área de la 5 de mayo, perturbaron el orden público. Pero una pregunta, siendo el 30 entonces el día que estamos viendo, ¿cuánto tiempo ya llevaba las protestas de estar sucediendo? Pocos días. Ese realmente ya eran, ese fue el día que realmente todas las fuerzas se unieron.
que ya vimos el grupo de Suntrack, vimos el grupo LGTB, vimos los grupos universitarios, vimos de las universidades privadas y las Pero universidades entonces, si comienzan el públicas. 22, el recuento que estábamos haciendo hace un rato, si comienzan el 22 con el tema universitario, ya llevan una semana. Pero Estos ahí ya no grupos. habían estado en la universidad, ya no habían estado en la asamblea. Por ejemplo, los universitarios sí estuvieron protestando en la transísmica, que hasta prendieron llantas, cerraron la vía transísmica, correcto. pero no habían bajado Que a la trancaron el asamblea. país, correcto. Bueno, pero era parte de la protesta. Ellos Era cuando parte. trancan a ellos saben que van a trancar la ciudad. Exacto. Así que llevamos un rato el asunto y si echas más para atrás, estaban estas protestas de los martes que tuvieron lo suyo de drama. O sea, nosotros hemos estado en esto de protestas en la Asamblea buen Nacional desde las elecciones. O sea, desde la toma de posesión Desde la de toma de Nito posesión, Cortizo. desde julio. Desde Eh, julio nosotros no hemos tenido paz en ese Exacto. aspecto. Entonces ahí está. Yo estoy de acuerdo contigo. Y la ley lo dice taxativamente. Digo, Y sí, se vieron momentos imágenes fuertes, yo también los publiqué, de que estaban los antimotines en el área, de que hicieron represión, y ahí es un tema de que entra los derechos humanos, de cómo se trataron a los estudiantes, cómo los llevaron conducidos a... Bueno, sí, esa es la segunda parte. Por eso, Sí, esa es iba otra cuando te parte. decía, cuando tú acabas de mencionar lo de los daños y las protestas y Y daño todavía no es lo la- más grave, que lo más grave fue, después de todo esto, al día siguiente, que rompieron la puerta de la sede del Partido Revolucionario Democrático, con gente adentro trabajando. Sí, sí. Entonces, hay muchos de los que fueron a la marcha que indican que fueron infiltrados. Sí, No también lo sabemos. dicen, pero es eso, ¿quién va a saber y cómo y a quién le convenía realmente? Pero y entonces, al final del día, ¿quién es el dueño de la marcha? ¿Quién convocó? ¿Quién convocó y quién se hace responsable? ¿Quién sabe si es un infiltrado o no? ¿Quién sabe Es si que es, no podría. si es alguien que está apasionado por el tema de que puede hacer eso? Y los hemos visto en otros países. Está el tema de cuando hubo el Brexit, y yo siempre menciono este tema porque hay gente que no ve un poquito para afuera de Panamá y no nos damos cuenta que hay cosas que suceden en otros países. Cuando hubo el tema del Brexit, un apasionado por el tema del salgámonos de la Unión Europea, Ajá. mató a una diputada. Ujú. Apasionado por el tema. Entonces, este discurso es muy peligroso. Es muy peligroso porque no sabemos cómo podemos caer en la psiquis del panameño, que está tan harto, puede que no tenga trabajo, que no tenga cómo llevar el dinero a la casa, que no pueda llevar el pan. Mira, Y te cómo estás dando uno de los pueda puntos más llegar. importantes dentro de todo esto. Exacto, entonces... ¿Ya viste Joker? No, no lo he visto. ¿No has visto Joker? No lo he visto. No la veas. En este contexto da miedo, de verdad. Y yo, Asusta la siento, película. y yo siento de que eso mucha gente se ha inspirado, porque he visto muchas fotos en Chile, Bolivia, De las protestas, Panamá, claro, porque es una cuestión inspiradas en el iconoclasta, sí, es Joker. contestatario, claro. Sí. Hay que ver la película para que entiendas, si no la has visto todavía, chicos y chicas, los que nos escuchan. Hay un discurso ahí fuerte dentro de todo un marco de cómics, porque esto está full en el universo de DC Comics. Esto no es que más o menos un Joker, no. Esto es en Ciudad Gótica. Ujú. Esto tiene que ver con la familia Wayne y no como uno se los espera. Aquí no es que sean los malos de la película, pero sí son el antagonista del protagonista. ¿Ves? Bueno, en fin, vayan a ver la película. Pero sí, y qué bueno que lo mencionas, porque aquí está el tema, por ejemplo. Lo que estuvo ocurriendo la semana pasada, que una de las cosas que más me preocupaban dentro del tema de las protestas, era que, bueno, se prende Chile, se estaba prendido en ese momento, bueno, Venezuela nunca ha dejado de estar prendido. Ecuador estaba prendido, y Bolivia entonces estaba en su proceso electoral y con las controversias que creó el proceso electoral. Y ayer cómo terminó de explotar todo. Correcto. Entonces,